25º domingo, el tiempo ordinario, el Señor en el Evangelio va instruyendo a sus discípulos, va formando sus corazones, su mente para la misión. Él es la sabiduría, Jesucristo es la sabiduría, la palabra eterna de Dios hecha carne. Todo lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, cuando terminamos de leer decimos palabra de Dios, palabra del Señor, esa palabra que nos va enseñando, que nos va formando. Y esa sabiduría estaba formando a unos hombres rudos, unos hombres que no estaban preparados. Y eso quiere decir que para seguir a Jesús o para conocer a Jesús hace falta ser un erudito. Pues no. En el mensaje del 5 de febrero del año 2000 decía el Señor: mirad, yo cojo lo flaco y lo hago fuerte, y lo inculto y lo hago sabio. Ay de la sabiduría que viene de Dios. Esa es la que puede regir al hombre en el cuerpo y en el alma. Esa sabiduría que viene del corazón de Dios, viene a cada corazón y es la que nos va enseñando. Esa sabiduría, como es, nos ha dicho la segunda lectura, que es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial, sincera, siembra la paz en quienes trabajan por la paz. Esa sabiduría nos hace crecer en la sencillez, en la humildad, como el Señor dirá al final: acogedme como a un niño, y acogedme como estos niños, con esa sencillez y con esa pureza de corazón. Pero hay de todos aquellos que solo piensan en carreras y cuál de ellas mayor, para ver cuál es el mayor, y han olvidado la mayor grandeza, que es la grandeza de Dios. La gente estudiar, formarse, prepararse, investigar, que está muy bien, si la ciencia es muy buena, muy sana, y la ciencia tiene muchos avances, pero cuando la ciencia se convierte en Dios, entonces es peligrosa. Escuchábamos unas noticias, lo comentamos ahí en casa, como el dueño de Amazon, Jeff Bezos, tiene no sé cuántos miles de millones de euros, ha contratado gente, científicos, para alargar más la vida. No en el sentido médico, porque los médicos, claro, luchan por mejor calidad de vida, investigar qué puede beneficiar. No, ellos quieren, prescindiendo de Dios, a ver si consigo alargar más la vida. Claro, ahí está el riesgo de la ciencia no empleada ordenadamente. Estos sabios o que buscan sabios para perpetuarse no creen en Dios, ellos son Dios. Y claro, Dios, ¿quién es? El que lo tiene todo, lo gobierna todo, pero además tiene que ser dueño de la vida y tiene que dar el vida, ¿no? Como aquella investigación de la oveja Dolly, aquella que clonaban una oveja y que ya hemos conseguido hacer una oveja, y la oveja envejecía a una velocidad 20 veces mayor que la oveja normal, venida de forma natural. Porque el hombre, por mucho que quiera indagar, que quiera alcanzar los misterios de Dios, no puede. Los misterios de Dios son revelación. Por eso digo, hijos míos, sigue diciendo el Señor, el que se crea el mayor, que se reconozca como menor. Y no despreciéis, hijos míos, ni anuléis a los más incultos, porque pueden ser los más sabios según la sabiduría de Dios. La sabiduría no se aprende en un libro, la sabiduría viene del corazón de Dios. Esa es la reina de las sabidurías. Yo cada vez que leo esta expresión, pues me emociona, ¿no? En el corazón de Dios está la reina de las sabidurías, que escogió a Luz Amparo, un instrumento, como la llamó el Señor: tú eres nada y miseria, por eso te he escogido, para hablarnos en estos términos. Porque este mensaje, Amparo lo recibía y lo transmitía según lo recibía, sin papel, sin estudio, sin nada. Pero ¿cómo esta mujer puede darnos esta precisión teológica? Porque viene de Dios. Igual que el Señor instruía a sus discípulos, el Señor instruyó a su instrumento para que a la vez nos fuera instruyendo a nosotros, según la divina sabiduría. Las otras sabidurías sirven al hombre para indagar y querer llegar a las alturas para ser dioses. Esas son sabidurías humanas que muchas veces le sirven al hombre para condenarse más que para salvarse. ¿Y cuántas almas incultas, humildes tienen la sabiduría de Dios sin haber leído un libro? Esta es la primera idea.
como el Señor instruye a sus discípulos, hombres rudos, poco preparados, para que a la vez llevaran el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, al mundo. ¿Y sobre qué les instruye? Una de las primeras ideas que recalca el Señor, la muerte, ¿no? La cruz. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto resucitará, que va a pasar por el camino de la cruz. Pero ¿cómo la cruz? ¿Pero cómo Dios puede permitir la cruz? Pues miren, cuando lleguemos se lo preguntamos. Pero para nosotros, como para San Pablo, la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fuerza del amor para llevarla, sabiduría para conocer los misterios de Dios a través de esa cruz. Frente a la necedad del mundo que ve en la cruz un enemigo y se mete en cruces peores, o el escándalo de los judíos, que para ellos la cruz era la muerte más ignominiosa, horrible. Ahí morían solo los malhechores, lo peor del mundo moría ahí. Pues para nosotros Jesucristo ha hecho de la cruz sabiduría de Dios y fuerza de Dios. ¿Qué decía el Papa este último pasado 14 de septiembre a los jóvenes? Fíjense qué maravilla, ¿no? Para que disfrutemos de lo que dice el Papa y lo meditemos y lo gocemos, lo que dice el dulce Cristo en la tierra. Habla de dos jóvenes que han dado testimonio en Eslovaquia, en el viaje que hizo. Finalmente, Peter y Lenka, ustedes en la vida han experimentado la cruz. Gracias por su testimonio. Han preguntado cómo animar a los jóvenes para que no tengan miedo de abrazar la cruz. La cruz, cuando aparece, nos puede dar miedo de abrazarla. A todos nos da miedo. Al Señor le dio miedo, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Abrazar, dice el Papa, es un hermoso verbo. Abrazar ayuda a vencer el miedo. Cuando somos abrazados, recuperamos la confianza en nosotros mismos y también en la vida. Entonces, dejémonos abrazar por Jesús, porque cuando abrazamos a Jesús, volvemos a abrazar la esperanza. La cruz no se puede abrazar sola, el dolor no salva a nadie, es el amor el que transforma el dolor. Por eso la cruz se abraza con Jesús, nunca solos. Si se abraza a Jesús, renace la alegría y la alegría de Jesús en el dolor se transforma en paz. Fíjate qué maravilla, para darle vueltas. Cuando llega la cruz a mi vida, ¿qué tengo que hacer? Abrazarla. ¿Solo? No, con Jesús. Abrazarme a la cruz es abrazarme a Jesús, decía Santa Teresa, Jesús de los Andes. Y al abrazarme a la cruz con Jesús, que también me abraza, al llevar esa cruz, renace la alegría. ¿Cómo? Si yo me abrazo a la cruz, ¿en mi alma renace la alegría? Sí, compruébenlo. ¿Pero es una alegría sin dolor? No, dice que el dolor sigue, pero la alegría también está y el amor también está. Como le dijo a nuestra madre, hija mía, te doy una capacidad grande de sufrir e inmensa de amar. Grande de sufrir e inmensa de amar. Más fuerte el amor que el dolor. Por eso, en esa alegría, ese dolor se transforma en paz. Hagan la prueba, hagamos la prueba. No dejamos de sufrir, no dejamos de padecer, de ser perseguidos, incluso morir en la cruz, al que le toque y cuando le toque. Pero abrazados con el amor de Jesús y abrazados con Jesús y abrazados por Jesús, esa cruz se convierte en un renacimiento de la alegría y el dolor se transforma en paz. Qué forma más bonita de explicar el Papa Francisco la cruz. Y dice, sigue instruyéndolos a los discípulos que se habían peleado, él hablando de la cruz, del dolor, y los otros diciendo, no, a ti te toca ser no sé qué, tú no sé cuántos, repartiéndose los puestos. Y dice el Señor, a ver, no lo diría así, pero vosotros ¿de qué vais? Como dirían los chavales ahora. A ver, ¿de qué discutías por el camino? Y todos callados. No que hasta haya dado el papado, al otro luego ser el canónigo, al otro ser, vamos a ver, bonitos. Dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que quiera ser el primero de vosotros, que quiera ocupar un puesto alto, que sea para ser servidor, para sufrir por los demás, para aguantar con paciencia y con amor el servicio al prójimo. Este es el puesto que el Señor quiere. Estos son los puestos a los que el Señor nos llama. Por eso decía en el año 84 la Virgen, el 10 de junio, hijos míos, os voy a pedir humildad desde el principio y voy a terminar pidiéndoos humildad. Todos aquellos que queráis estar en los primeros,
Poneos siempre, los primeros, poneos siempre los últimos, hijos míos. También quiero que imitéis a los niños, que es la siguiente enseñanza. Haceos niños, para que podáis entrar en el reino del cielo. Pensad que los últimos serán los primeros. Tu hija mía, hazte pequeña, pequeña, para que luego puedas ser grande, muy grande. El ocupar un puesto es para servir. Es como decía nuestra madre, cada cargo es una carga, pero una carga de verdad, una carga de honor, y yo acepto los cargos, pero luego es para servirme, no para servir. No. Tienes que aceptar el que le toque un cargo para sufrir, servir y amar al prójimo. Y esa niñez espiritual, el Papa habla de varias características. ¿Cómo es esa niñez espiritual de la que habla Jesucristo en el Evangelio? El ser como niños. El Papa habla de la confianza. Un niño se fía siempre de su padre y de su madre. No hay un niño que no se fíe de su padre y de su madre. Cuando ya vamos siendo menos niños, entonces desconfiamos. Pero los niños, cuando hay un peligro, ¿dónde acuden? A su padre o a su madre, o al hermanito que tiene más cerca. Esto es así. Oye un ruido, se caen, ¿dónde? Al padre, a la madre. Esto es lo que quiere el Papa. Confianza. Lo que quiere el Señor, confianza en Dios. Fiarnos de Él más que de nosotros. Decía el Papa en este mismo encuentro, en la audiencia general, en el mismo encuentro con los jóvenes en el estadio Locomotiva de Košice, no sé si se dice así, les decía, el mundo piensa de otra manera, se habla mucho del amor, pero en realidad hay un principio, cada uno piensa por sí mismo. Y dice el Papa, queridos jóvenes, no os dejéis influir por esto, por lo que está mal, por el mal que está haciendo estragos, no os dejéis aprisionar por la tristeza, cuando uno se fía de Dios, por el desánimo resignado de quienes dicen que nadie cambiará jamás. Si crees esto, te cansas, caes en el pesimismo. ¿Ya has visto el rostro de un joven pesimista? ¿Has visto qué cara tiene? Un rostro amargo. El pesimismo nos enferma de amargura, nos envejece por dentro. Un niño nunca es pesimista. Un niño lo máximo es, cuando le quitan el juguete, llorar para que se le den. Pero un niño es que no puede pensar en el pesimismo. Cuando escuchen, dice el Papa, a estas personas pesimistas, todo el día con cosas macabras y se acaba el mundo y te mandan vídeos de la muerte, de que han matado a este, han matado al otro, en un círculo de pesimismo, no como los niños que se fían del Padre, sino como los que se han dejado de ser niños y solo buscan el alegrarse por el mal, alegrarse por el fin, a ver si pasa esto, a ver si pasa lo otro, a ver si con el fin. Un niño nunca vive así. Un niño vive siempre en la alegría, en la confianza en su papá y en su mamá. No sabe lo que es el pesimismo. Tú háblale a un niño de pesimismo, ¿y qué es el pesimismo bonito? Pues no sé, mi papá no me lo ha comprado eso. El niño no sabe qué es el pesimismo. El niño no entiende de eso. Nosotros, si queremos ser como Dios quiere, como niños, acoger su verdad, como ese corazón limpio. Y sigue diciendo el Papa, hoy hay tantas fuerzas disruptivas, tantas que culpan a todos y a todo, amplificadores de la negatividad. Fíjate, lo que dice el Papa, amplificadores de la negatividad. Parece que se alegran con que pase algo malo. Es curioso esto, ¿eh? Amparo nos decía que a lo mejor en la familia pues hay alguien, un hijo enfermo, alguien malo, y el vecino se alegra, teniendo también un hijo enfermo, de que el tuyo esté también enfermo. Y dice, se alegran del mal del otro. Ya que yo estoy mal, a ver si se pone malo el otro. Un niño no vive así. Un niño quiere vivir confiado, sano, alegre, no ser amplificador de la negatividad, profesionales de la denuncia. No les escuches, dice el Papa, porque la queja y el pesimismo no son cristianos. El Señor odia la tristeza y el victimismo. No estamos hechos para mantener la cara en el suelo, sino para levantar la mirada al cielo, a los demás, a la sociedad, como hijos de Dios que somos. Esta es la actitud del niño, elevar el corazón al Padre, elevar el corazón a la Madre, y aunque vea dificultades, aunque vea sufrimientos, dice, si está mi Padre, si está mi Madre, ¿de qué me voy a preocupar yo? ¿No les pasaba a ustedes eso de pequeñitos? Cuando iban con su papá, con su mamá, ya podía pasar lo que pasara, al menos a mí me pasaba, podía pasar lo que pasara, pero si estaba tu padre, si estaba tu madre, ¿qué podía pasar? ¿Qué podía pasar? Nada. Había un accidente o había a lo mejor un ruido. ¿Está mi padre? Si está mi madre.
No tengo miedo, no tenías miedo. Estaba tu padre y tu madre. ¿Cuánto más si tu padre es Dios y tu madre la Virgen Santísima? ¿Cómo vas a tener miedo pesimista? El miedo ante el dolor, ante la cruz, ante la persecución. Es humano, pero hemos de avanzar hacia esta confianza de los niños. Y termina el Papa Francisco hablando de cómo los niños son. Queridos hermanos y hermanas, los niños dan vida, alegría y esperanza. Y trabajo, ¿verdad? Los papás dirán, y trabajo. Pero alegría, vida y esperanza. Así ven los niños. En una casa hay un niño y a lo mejor uno puede estar muy triste, pero ves como un niño te sonríe, como hace así, como hace una tonta. Y el niño despierta alegría y esperanza. Ciertamente, dice el Papa, dan preocupaciones y a veces problemas, pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos problemas que una sociedad triste y gris, porque se han quedado sin niños. Fíjese, qué bonita. Esto es de la audiencia del miércoles 18 de marzo del año 2015. Pues que nuestro corazón sea como el corazón de un niño, un corazón confiado, un corazón alegre, un corazón que de vez en cuando se coge alguna rabieta, pero que rápido su papá, su mamá, tiene esa capacidad de consolar, de volver a alegrar el corazón del niño, que a la vez alegra el corazón del Padre. El Señor nos instruye, su divina sabiduría nos llega a través del Evangelio, de las palabras del Papa Francisco y de las palabras de los mensajes. Nos enseña a abrazar la cruz, abrazando a Cristo amor, nos enseña a huir de los primeros puestos y si toca la desgracia, el primer puesto, como el Papa Francisco, vivirla con espíritu de servicio y con ese espíritu infantil. Como decía el Señor, del Padre Alfonso María, director espiritual de Amparo, hija mía, de los que son como él, como los niños, es el reino de los cielos. Pues aprendamos de la alegría, de la esperanza y del gozo que nos trae la divina sabiduría a través de la palabra que nos ha regalado este domingo 25º del tiempo ordinario.